vemos una tomografía en corte coronal, vemos el hígado, el vaso agrandado, la aorta abdominal. En esta área, en la fosa ilíaca derecha, una imagen con cambios en la densidad de la grasa periintestinal y una imagen en la cual el asa intestinal está atrapada. Probablemente es una obstrucción por una hernia interna, tanto en el corte coronal como en el corte axial. Avanza, por favor. En la imagen de la izquierda vemos una obstrucción intestinal de asa delgada con niveles hidroaéreos, dilatación. Ustedes ya saben que todo lo negro en tomografía y en radiografía es aire. Y esto plomizo, el líquido. Entonces hay niveles hidroaéreos. Y aparte, miren, el líquido que está intraluminal, aquí ya hay líquido libre. En esta imagen es una tomografía contrastada, con contraste endovenoso y con contraste oral. ¿Por qué? Porque al paciente le han dado vario y esto blanco es el vario. Entonces se logra ver una obstrucción intestinal baja, o sea, a nivel del ciego, hay dilatación, una dilatación marcada del ciego, y hay nivel hidroaéreo, aire y líquido. En esta imagen está la famosa neumatosis que les hablé, de la isquemia intestinal. La neumatosis es la presencia de aire en la pared intestinal, sea intestino delgado o intestino grueso. En la enfermedad diverticular se ve pues un área puntiforme, una sola circular, pero aquí en la neumatosis, miren, es como un sándwich de aire, igual, aire, 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 en toda la pared, aire, aire, aire. A eso se llama neumatosis, y eso es un signo radiológico de isquemia intestinal. La isquemia intestinal generalmente se da en pacientes mayores, anticoagulados, con fibrilación, que tienen alguna cardiopatía, y la isquemia puede darse a nivel de la aorta abdominal, puede darse a nivel de la mesentérica superior o de la mesentérica inferior. La mesentérica superior, ¿cómo se llama? Josué. La arteria mesentérica superior, ¿qué partes del intestino irriga, Josué? Valeria. Ingrid. La mesentérica superior irriga todo el yeyuno, el ilio, el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon y parte del colon transverso, a diferencia de la mesentérica inferior, que irriga el sigmoides, recto superior, unión recto sigmoidea, sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico y parte del colon transverso. ¿Okay? Imagínense, hay pacientes con una isquemia total, o sea, intestino grueso, intestino delgado, negro, negro como la Coca-Cola. En esta imagen, en cambio, vemos que hay una neumatosis segmentaria, ¿no? O bueno, al menos solo lo vemos por aquí parcialmente, pero sí a predominio de esta área. Avanza, por favor. Bueno, en la imagen de la izquierda vemos una obstrucción intestinal baja, dilatación marcada del intestino grueso, niveles hidroaéreos y la imagen típica de un vólvulo de sigmoides, una imagen en grano de café. En la del medio vemos una placa radiográfica de pie con niveles hidroaéreos, pero dilatación de asa delgada. Y en esta imagen lateral vemos la presencia de aire en la silueta hepática. Y cuando hay aire en el hígado,
Hablamos de neumobilia. ¿Cuándo hablamos de neumobilia? ¿Cuándo puede haber neumobilia? Cuando hay un hilo biliar, por ejemplo, cuando se hace una cirugía de Whipple, que se hace una sección del coledo, puede haber neumobilia, pero esa neumobilia desaparece. ¿Okay? ¿Se acuerdan del hilo biliar? El cálculo impactado cerca de la válvula ileocecal. En caso de hilo biliar, puede haber neumobilia. Avanza, por favor. Bien, esta diapositiva es muy importante porque habla del tratamiento. Ya les dije, un hilo paralítico, o sea, un hilo por bridas y adherencias, con un antecedente quirúrgico. Hay que poner sonda nasogástrica, hidratarlo, sonda rectal si es necesario, reevaluar su mejoría cada 24 horas, tomar exámenes, reevaluar 24, 48, máximo 72 horas. Si se resuelve con el manejo médico, inicia tolerancia oral, dieta líquida restringida, dieta líquida amplia, dieta blanda y el paciente se va a su casa. Pero si no mejora en las primeras 24, 48, 72 horas, hay que buscar la causa, hacer una tomografía y probablemente el paciente requiere una cirugía de urgencia. Pero ¿cuándo yo voy a saber que el paciente requiere una cirugía de urgencia? Cuando el paciente tenga signos peritoneales. Si el paciente tiene una obstrucción intestinal total, o sea, 100% obstruido. Si tiene signos de sufrimiento vascular, o necrosis, o estrangulación, ahí voy a tener que llevarlo a sala de operaciones directamente. No voy a esperar las 24, 48 o 72 horas, ¿no? Si el paciente tiene vómitos fecaloideos, probablemente ese paciente va a tener que entrar a sala. Ojo, ojo. Muy bien, y si el paciente tiene signos de sepsis, tendré que agregar antibióticos. Avanza, por favor. Las complicaciones van a depender del nivel de la obstrucción, de la patología que está ocasionando la obstrucción, del estado general del paciente, del estado nutricional, del estado general del paciente, de sus comorbilidades que tiene el paciente. Avanza, por favor. El pronóstico va a depender de cuán temprano has diagnosticado, cuán temprano has hecho un diagnóstico, un plan de trabajo, lo has cumplido y el éxito que has tenido con tu plan de trabajo. Avanza, por favor. Bien, algo que les quiero, para acabar esta parte, hablar del síndrome de Olivi. El síndrome de Olivi es una abuelita, un abuelito que entra, digamos, por operarse de la cadera. Está postrado y se distiende. El síndrome de Olivi es una pseudo-obstrucción. Le pides tomografía y no encuentras la causa de la obstrucción. El paciente está distendido, vomita, tiene distensión de asas, pero no hay un nivel de, no hay una causa de la obstrucción intestinal. Ese es el síndrome de Olivi. A veces se resuelve con el manejo conservador, pero a veces también requiere cirugía. Avanza, por favor. Y pasa a la de tumor del intestino delgado. Bien, casi ya vamos a acabar, no se preocupen. Ya hablamos que cuando hablamos de tumores intestino, el paciente es un diagnóstico casi por descarte. Al paciente le hacen endoscopía, le hacen colonoscopía y no encuentran una causa que esté originando sus síntomas. Es una de las últimas causas que hay que pensar, pero que también se presenta. El intestino delgado, ya dijimos, tiene una longitud de 3 a 7 metros
ocupa el 3 a 6% de todas las neoplasias gastrointestinales. Ya, es bajito, es raro. Y es menos del 1% de todos los cánceres en general. Avanza, por favor. Existen algunos factores que disminuyen el hecho de que haya cáncer a nivel del intestino delgado. Por ejemplo, el contenido líquido. El contenido a nivel intestinal delgado avanza, está muy poco tiempo en el intestino delgado, a diferencia del colon. En el colon el contenido está mayor tiempo. Regresa, por favor. En el intestino delgado el contenido tiene una alta concentración de inmunoglobulina A. El tránsito es más rápido, existe menor carga bacteriana en el intestino delgado, existe una enzima, la benzopireno hidroxilasa, que transforma el benzopireno a metabolitos menos tóxicos. A diferencia, en el estómago y en el colon hay una contraposición a esta enzima. Avanza, por favor. Bien. Existen algunos tumores benignos y malignos. Ya les dije, el diagnóstico es un poco difícil. ¿Por qué? Porque el paciente está que vomita, se distiende un poco, tiene dolor abdominal. Le hacen una endoscopia, no le encuentran nada. Le hacen una colonoscopia, no le encuentran nada. El paciente ha bajado de peso, su hemoglobina está baja. Entonces, es un tumor de difícil diagnóstico también. Avanza. Existen tumores epiteliales como los adenomas, los pólipos, los mesenquimales como GIS, los vasculares como los linfangiomas, hemangiomas, de tipo nervioso como los neurofibromas, los neurilemomas, los ganglioneuromas. Existen múltiples tumores benignos, pero los más frecuentes son los adenomas, los lenomiomas y los linfomas. Avanza, por favor. A diferencia de los tumores malignos, que a la cabeza están el adenocarcinoma. ¿Okay? También están los tumores carcinoides, los linfomas, que hace un rato conversamos. Como ustedes saben, los linfomas generalmente no se operan. El linfoma se opera solo si está obstruido, si está sangrando o está perforado. Porque generalmente los linfomas tienen hasta una alta tasa de resolución, hasta un 80% con la quimioterapia. Pero ahí también pueden ver los GIST, y hace un rato en los tumores benignos también veían los GIST. Entonces ustedes me dirán, doctor, total, ¿los GIST son benignos o malignos? Los GIST tienen un comportamiento incierto. A veces se comportan como tumores benignos, digamos, y a veces se comportan como tumores malignos. Los GIST son tumores del estroma gastrointestinal. Pueden estar en cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero predominantemente se encuentran en el estómago y en el intestino delgado. ¿Okay? Entonces va a depender de muchos factores para saber si el GIST se va a comportar como un tumor benigno o como un tumor maligno. Si usted me pregunta, ¿tiene un comportamiento benigno o maligno? Es un comportamiento incierto. Hace poco operé a una paciente con un GIST gástrico de 10 centímetros y para el patólogo decía que tenía un índice de replicación muy bajo. A diferencia que hace 3 años operé a una paciente con un tumor de intestino delgado y su índice de replicación era casi un 80%, su KI. Entonces, va a depender de la enfermedad. Avanza, por favor. En cuanto al cuadro clínico, el paciente con un tumor de intestino delgado puede cursar con una obstrucción intestinal alta o media, dependiendo del caso. Puede cursar con una hemorragia digestiva alta, con sangrado por las deposiciones.
Puede cursar con dolor abdominal, con vómitos. La clínica es variable. No hay un síntoma predominante como para decir, si hay esto, sospecha en un tumor de intestino delgado. No. Avanza, por favor. El diagnóstico. Ya les dije que un diagnóstico principalmente por sospecha, porque ya haces exámenes y no hayas un diagnóstico, le puedes hacer una endoscopía, una enteroscopía, una cápsula oral. La cápsula oral se les hace a los pacientes que no se ha encontrado una causa a nivel gástrico, a nivel de colon, pero si hay una sospecha de obstrucción o de sangrado. Entonces se les hace tragar una cápsula oral y esa cápsula oral da reportes en imágenes cada 10, cada 15 minutos y a veces detecta el nivel de la úlcera o del sangrado o de la obstrucción. Algo que también nos ayuda es la tomografía. Y, ejemplo, en un tumor de intestino delgado nos podría ayudar una duodenoscopía. El endoscopista sí logra ingresar hasta la primera, segunda, tercera porción, hasta la cuarta porción del duodeno, pero más allá ya no entra. Y por abajo, cuando hacen colonoscopía, logran ingresar unos 10 centímetros de línea terminal, pero no más. Entonces, para esos tumores de intestino delgado, sea de yeyuno o sea de ilion, tenemos que echar mano a la tomografía o a la resonancia. Avanza, por favor. El tratamiento. El tratamiento de los tumores de intestino delgado es el pilar de la cirugía, porque generalmente son tumores sólidos. ¿Sí? Este es un caso de un paciente, como pueden ver, una masa, eso es una tomografía en corte axial, una masa a nivel de la fosa ilíaca derecha, casi en postrimerías a la válvula iliocecal. Entonces, durante la laparotomía, como pueden ver, es una imagen, un tumor que dependía del intestino delgado, casi el porte de una mano, ubicado en el borde antimesentérico. Como pueden ver, este es el borde mesentérico, o sea, la grasa que llevan los vasos nutricios. El tumor estaba al otro lado, en el borde antimesentérico del intestino delgado. Pero como pueden ver, es una masa grande, fibrosa, fibroelástica, de bordes irregulares, redondeados. Da incluso la imagen que fuera. Ese tumor resultó ser un GIS. Y el GIS parece un hemangioma, parece que está lleno de vasos. ¿Okay? Al final, se exterioriza la lesión, clan proximal, clan distal, se hace resección y se hace una anastomosis lateral, que es la que menos presión origina y es la más segura. Avanza, por favor. Para detectarlos y estadiarlos, también se hace una tomografía de tórax, de abdomen y de pelvis con contraste, para ver que no haya muchos metástasis. Porque ya dijimos, la causa de los tumores de intestino delgado pueden ser múltiples. Y también si es un adenocarcinoma puede generar metástasis. Metástasis hepática o metástasis pulmonar. Avanza, por favor. Cuando hablamos de tumores y de cáncer, tenemos que hablar de que los pacientes tienen factores genéticos, que no los vamos a poder cambiar, pero sí hay factores externos que podemos cambiar. Dieta rica en fibra, frutas, vegetales, ¿sí? Evitar consumo de alimentos muy procesados, hamburguesas, chorizos, salchichas, evitar el cigarrillo, ojo,
con la dieta y el cigarrillo podemos reducir 1/3 de los casos de cáncer. ¿Okay? Entonces, el humo del cigarrillo hace daño a la persona que fuma y a la persona que está al costado. El humo del cigarro tiene más de 5.000 sustancias carcinogénicas. Imagínense. Entonces, antes de fumar, piénsenlo bien. Antes de estar en una reunión, piénsenlo bien. Porque ya les dije, el cáncer está dando vueltas. Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos. Yo les aseguro que ustedes estudian medicina es por algo. La mayoría de médicos estudiamos medicina porque algo nos ha marcado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y nos ha dicho, ay, yo también quiero ayudar. O de repente ustedes hemos sido pacientes. Muy bien, creo que eso es todo. Gracias.